¿Qué tal? Buenas tardes desde el Instituto Nacional de Formación Política al oriente de la Ciudad de México. Estamos aquí hoy con un evento muy especial. Hay veces que pareciera que la cultura es quizá el último de los reductos al cual le dedicamos tiempo, que quizá la vorágine de los acontecimientos siempre apabullantes del día a día, con los espectaculares, no nos permitiera hablar de la literatura. Y para ello, pues nos urge tal vez recordar nuestros maestros, nuestros antecesores, quienes como Eduardo Galeano pudieron combinar estas dos actividades. Y por eso hoy está aquí con nosotros, pues visitando, engaleciendo este espacio, Román Cortázar, quien nos visita y quien es poeta y ensayista y se define como infatigable viajero. Ha presentado sus trabajos en universidades y centros literarios de América Latina y Europa. En 2009 publicó un libro de crítica literaria, Artificios del Fuego, y su poemario, Las Derrotas del Silencio, apareció en España a fines de 2019. Su poesía también fue publicada en 2020 en la antología Dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana. En 2006 fundó la revista El Grito. Es colaborador del semanario uruguayo Brecha y de varias publicaciones como la Revista de la Universidad de México y en Argentina Página 12 y Marcha. Ha publicado en la revista latinoamericana Sur y Sur en Brasil, Colombia y Venezuela. En Estados Unidos, en Nueva York, Poetry Review y en España en Morder el Polvo. A mediados de 2010, sentado en un jardín, descubrió que nació para cazar palabras y se fue a Uruguay por invitación de Eduardo Galeano. A principios de 2012 regresó a México para poner su granito de arena en las elecciones de ese año y es un barquito buscando puerto. Así él se define. Compañero, poeta, Román, es un honor para nosotros recibirte aquí hoy con esta charla que hemos titulado La literatura y sus orillas. A propósito de Eduardo Galeano, por favor, adelante. Gracias, Axel. Voy a hablar hasta donde la garganta me lo permita. Así es que si carraspeo continuamente, disculparán ustedes. Gracias, Axel, por la invitación y a Tania Mena también por la invitación. Y al Instituto Nacional de Formación Política, que es un espacio fundamental de discusión hoy en día, y como su nombre lo dice, de formación de cuadros, que entre sus quehaceres más importantes es, pienso yo, uno de sus quehaceres más importantes, la interrogación de nuestra realidad. Hace rato empezaste diciendo que el trajín de la vida diaria nos suele alejar de aquello que vislumbramos que es la literatura, como si la literatura fuera aún más allá de la vida cotidiana, porque la literatura de verdad, la de veras, pues nos habla de la vida. A mí me gusta mucho una refria, un extraordinario crítico, poeta español que vivió en México, avecindado en México en el siglo XX, que decía que el arte tiene la tarea de proporcionarnos respuestas. Cuando tenemos momentos críticos de nuestra vida, acudimos a las obras de arte buscando respuestas. Y el arte de verdad nos las proporciona. Más de una vez, en más de una vida, muchas personas han encontrado en la pintura o en la música o en la poesía o en la narrativa, en fin, en alguna de las artes, una respuesta a su propia condición, ya sea la aventura amorosa, la vejez, la paternidad o la maternidad, o la militancia política, porque la literatura como actividad humana no puede ser ajena a la política. Está ferozmente atada a la política porque ocupa un lugar en el mundo. No puede estar sin comprometerse. Me gustaba mucho también de Tomás, en un ensayo, una reseña que hizo en 1956 del Arco y la Lira, este libro extraordinario de Octavio Paz, decía que el arte verdadero sí está comprometido, y entonces un poco como que discutía con la literatura comprometida, es decir, esta literatura soviética que
ponía el énfasis en el realismo y decía que era inútil enfatizar o subrayar que la literatura estuviera comprometida porque desde siempre ha estado comprometida, en tanto ha estado comprometida con el ser humano, es decir, con hablar de las pasiones y de las formas en que el ser humano vive la vida en la tierra. Desde los primeros tiempos de la humanidad, cuando nació la literatura alrededor de la fogata, en cantos para festejar la casa, porque la poesía fue el primer lenguaje que hablamos para felicitarnos de tener la panza llena. Entonces, llego al punto perdón, de esta charla, que es a propósito de Eduardo Galeano, quien a mí me gusta hablar de él como de un escritor medio renacentista, si no es que renacentista completamente, en el sentido de que se ocupaba y se preocupaba de todo. Hay escritores que, por más legítima que sea su posición, prefieren como un poco enajenarse de la vida diaria, de la cotidianidad, de la mundanidad, y entonces hablan solo de literatura o de este como idioma literario propio de la crítica, de las academias, como si estuviera en un lugar ahí, en una torre, lejos del resto de los hombres y mujeres vulgares, ¿no? Eduardo Galeano no. Para empezar, yo creo que por su formación periodística se aproximó a la literatura desde un lugar, digamos, no canónico. Y de hecho va a llegar a proponer algo que me parece muy interesante, que es que el periodismo es una forma de la literatura, que el periodismo es, en el fondo, literatura. La única diferencia entre una nota periodística, una crónica, por ejemplo, y una novela, únicamente estriba en el tiempo de maduración. Una novela a uno le puede llevar 1 año o 20 o toda la vida. En cambio, la crónica, pues tiene una fecha cuando la tienes que entregar al medio, ¿no? Pero el uso del lenguaje no es diferente entre una crónica periodística, por ejemplo, y un cuento o una novela. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre los dos lenguajes? No me parece que haya, salvo la temporalidad, una gran diferencia, porque al final, ¿cómo enfrenta el escritor el relato de la realidad? Lo enfrenta a partir de los personajes, reales o ficticios. Lo enfrenta a partir de algo que se va a contar. E incluso de un modo de contar, de un canto del cuento. Porque toda verdadera literatura también tiene la música palpitando como corazón que la alimenta, ¿no? Hay mucha música en la buena literatura. Entonces Galeano plantea todavía más lejos, después de decir que el periodismo es una forma de la literatura, no es un subgénero, porque simplemente al desdeñarlo como subgénero, ya estamos aceptando que hay una alta literatura y una baja literatura. En los subgéneros son como los mundillos de la literatura que nadie quiere vivir porque es el lugar de los no deseados, de los nadies, ¿no? Galeano va más allá cuando dice que todo mensaje escrito, y aquí por eso me permití titular como La revolución en la literatura, todo mensaje escrito es literatura. Y decía Galeano, literatura un graffiti en una barda, en un muro. Y es literatura un guión cinematográfico y un guión de radionovela. Y es literatura todo mensaje escrito que produce una cultura. Evidentemente, nos dice Galeano, hay buena y mala literatura, como hay buenos y malos libros. Pero ¿qué separa a la Divina Comedia o al Quijote de un graffiti en un muro? Al final hay alguien que quiere emitir un mensaje, dar un mensaje, contar algo, o retratar, o simplemente ceñir una imagen, y que quiere que esa imagen circule, que esa imagen se divulgue, que ande por ahí nomás. No hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. Por supuesto, decir que el Quijote
tiene el mismo valor que un graffiti, sería un poquito exagerado, ¿no? Pero Galeano desde el principio se permite rescatar o enaltecer el hecho del mensaje. Hay un contenido, hay algo que la gente quiere decir. Y de esa manera le quita toda esta parafernalia que ha construido la crítica literaria y la académica, que suele ser bastante más mediocre que la crítica literaria, todo este ropaje que le ha puesto a la literatura, que nos ha hecho ver la literatura como algo ajeno a mí, como algo solo para gente culta, solo para gente letrada, solo para gente lectora, solo para gente educada. Y entonces el tipo que no sabe leer ni escribir está fatalmente excluido de la literatura. Y eso no es así, porque también existe una literatura oral. Y aquí me parece muy importante, y por eso hablaba yo de la revolución en la literatura, no porque Galeano revolucione la literatura, que quizás, sino porque lo que hace Galeano no es un acto único o no está solo, no es el acto de un francotirador, sino es el paisaje cultural de su época. De la misma manera concebían las artes Juan Gelman, Mario Benedetti, Héctor Tizón, Idea Vilariño en Uruguay, María Elena Walsh, por ejemplo. En México pienso en Elena Poniatowska, o, por ejemplo, un escritor que a mí me gusta mucho, Rodolfo Walsh, que además en su diario, Rodolfo Walsh anotó que él escribía para la gente que no sabía leer. Y en esto, aunque lo anotó solo en su diario, tiene una profunda comunidad o comulga, igual que Galeano, de la misma verdad, participa en la misma verdad, que es que la literatura y todo el arte es de todos y que todo mundo tiene acceso a él, consciente o inconscientemente. Rodolfo Walsh decía que él no escribía para la gente, que él no escribía para el mundillo literario, que abusaba, dice, de elefantiasis literaria. Y Galeano dice que escribe para los que no saben leer ni escribir, y parece demagogia, ¿no? Yo escribo para los que no saben leer, y eso parece de entrada el dicho de un demagogo. Pero a mí, por lo menos, me lo aclaró Rodolfo Walsh en su diario cuando dice que en ese entonces, en los años 70, él escribía para la vanguardia obrera, porque la vanguardia obrera sabía leer y sabía que un obrero que leía o un militante que leía reproducía lo dicho de forma oral. Y entonces la verdad encerrada en el libro, muerta hasta que no abrimos el libro, como dice Borges, un libro es una cosa inútil, puede ponerse perfectamente debajo de un sofá para equilibrarlo, porque es una cosa muerta que a nadie le sirve hasta que uno abre el libro y ahí cobra vida. Mientras tanto, no hay una diferencia entre un zapato y un libro. Y entonces, cuando esta persona lee el libro y la divulga con los demás, esa verdad encerrada en el libro cobra vida y empieza a saltar de persona en persona. Ahí se divulga esta verdad. Y en ese sentido, es capaz la literatura de vivir y de reproducir sus verdades, de revelarle el mundo y las verdades del mundo a los que no saben leer y escribir. Entonces no está hecha nada más para la gente culta o la gente letrada. Depende de cómo se encare el acto de escribir. Y en ese sentido, esta generación de los años 70 o este grupo de escritores, me parece que no como propósito, no como un club literario, pero sí como una generación muy fuertemente politizada y revolucionaria además, empieza a cambiar, se pregunta, ¿para quién escribe el escritor? Lo primero que hacen Galeano, Walsh, toda esta gente es preguntarse a sí mismo, ¿para quién escribo yo? ¿Para quién escribe el escritor? ¿Escribo para los escritores para que me lean y me den premios y palmadas y reseñas en los periódicos? ¿O escribo para la gente que no sabe leer? Escribo para el mundo humano o para el género humano. Y entonces, después de esta pregunta, empieza un proceso, si quieren llamarlo revolucionario, o una aventura literaria
una aventura personal de cada escritor, que es llegar a la revelación de que tienen que desmontar todo lo que han aprendido para volver a ocupar un lugar en el mundo desde otro lugar. ¿Por qué? Porque todo escritor, todo artista es parte de una élite. ¿Por qué? Porque en tierras como las nuestras, donde el común, digamos, la mayoría de la gente no tiene una educación de calidad, donde están esclavizados por el sistema, donde no tienen acceso a los productos culturales, como dice Taibo, los precios de los libros son prohibitivos. ¿Qué obrero se puede gastar 600 pesos en un libro? 500 pesos, 400 pesos en un libro. ¿Qué cajero de Oxxo se va a ir a comprar un libro de 390 pesos? Ahí opera lo que Galeano llama la censura invisible. No es necesario prohibir libros. Simplemente con el salario de mierda que tiene todo trabajador, pues es imposible comprar libros. Digamos, el sistema censura de forma invisible y es muy eficaz, porque es políticamente correcto, ¿no? Entonces no tiene que llegar a la represión. Entonces, estos escritores se preguntan, para empezar, ¿para quién escribimos? Y eso implica, como les decía, desaprender el lenguaje, porque yo he aprendido una forma de narrar, una forma de contar, con un cierto tipo de personajes. Y Galeano, y Walsh, y Hellman, y Benedetti, y todos esos escritores y escritoras que les comenté, poetas como Idea Vilariño, una grandísima poeta, empiezan a transformar su forma de escribir. Pero implica, por ejemplo, en la revista Crisis, Galeano le daba voz a las voces de la calle. Por ejemplo, uno de los reportajes importantes de Crisis era ¿qué sueñan los choferes de autobús? Una persona que le da 20, 50, no sé cuántas vueltas al día a la misma ruta, todos los días, todos los meses, todos los años. ¿Qué sueña? ¿Cómo habla? ¿Cómo ve el mundo esa persona? Entonces a Galeano le importaba mucho que los escritores que estaban en Crisis, la revista Crisis, no le pusieran palabras o le compusieran las formas de expresión a esta gente, a las putas de Buenos Aires, que eran cholitas que venían de Bolivia o de Paraguay y trabajaban en el empleo doméstico y luego en la prostitución en Buenos Aires. ¿Cómo habla una prostituta indígena en un país extranjero, una ciudad profundamente racista como Buenos Aires? ¿Cómo habla una mujer? ¿Cómo ve la vida una mujer así? Entonces decía Galeano, te vas a hacer el reportaje, pero no le vas a cambiar las palabras a la gente. Me acuerdo que me contó una historia muy linda, que creo que mandó a Carlos María Domínguez, no me acuerdo. Se reía Galeano porque dice que cuando Carlos María Domínguez, un muy buen periodista, llegó a Crisis, tenía menos de 20 años, y que lo más sobresaliente de sus cuentos eran las aberraciones ortográficas. Pero decía Galeano, esto se corrige. Pero lo que dice, otra vez, un elitismo literario diría, aprende a escribir, regresa en 3 años. Y Galeano decía, no, esto es a acentuar las palabras, aprende, pero a contar. Y entonces se entera Galeano de que en el panteón hay una mujer que va a ver la tumba de Gardel todos los días. Y entonces manda a Carlitos a entrevistar a esta mujer. Y entonces regresa con la nota y obviamente no podía cambiar ni una coma, ni Carlos ni Galeano. Y la respuesta que dio cuando le preguntó el reportero por qué viene todos los días de su vida a ver la tumba de Gardel es esta. Es el único hombre que no me ha lastimado en mi vida. Es un drama, es una tragedia esa frase. No sé si a ustedes, a mí me estremece muchísimo, pone la piel chinita, no es broma. Es decir, qué vida de mierda tan jodida debes haber tenido para que un muerto que no te conoció sea la única persona que no te lastimó. O sea, hay un drama, hay una historia, hay una novela en una vida común y corriente. Borges, que no era precisamente
no se caracterizó por su furor democrático, decía que la gente de carne y hueso que anda en la calle suele decir o reproducir imágenes poéticas o decir metáforas. Dice, la única diferencia entre nosotros los escritores y esta gente es que esa gente no sabe que está diciendo metáforas. Pero entonces Borges se está poniendo al nivel, o él no se está bajando, más bien él no se está bajando, sino que está subiendo a la gente con él. Todo ser humano dice imágenes poéticas todos los días, toda su vida, porque funcionamos sobre asociaciones, comparaciones. Así es que todo el día decimos imágenes poéticas, pero no sabemos que las decimos. Y un escritor, dice Borges, agarra la imagen, dice, esta me la llevo. Entonces lo que Galeano hace es poblar de esas imágenes su obra. De hecho, él publica, hace rato que me mostrabas el libro de Guatemala, él empieza publicando en 1963, a la edad de 23 años, una novela bastante existencialista que se llama Los días siguientes, una novela chiquitita sobre un tipo que se suicida. Y entonces habla del nihilismo, o sea, de la nada, de la fatuidad de su vida, de un poco esta vida clase mediera, montevideana, sin sentido. Tanto es así que el protagonista se suicida. Luego publica en 1967, es decir, 4 años después, un libro de cuentos que se llama Los fantasmas del Día del León y otros relatos, publicado por Editorial Arca. Y todos los cuentos son cuentos de ficción, son personajes que solo viven en la cabeza de Eduardo. Yo me acuerdo cuando hablé con él de ese libro, me decía que era un pecado de juventud. La verdad es que no le gustaban esos libros. Sus primeros libros, más bien los detestaba. Cuando le pregunté por qué, porque me parecían muy buenos libros, decía que porque no era su propia voz, él no estaba ahí. Y de hecho esto me lleva a cómo encara la crítica y allí también el elitismo de la crítica. Cuando Galeano publica sus libros en forma de ficción, Los días siguientes, una novela, y Los fantasmas del Día de León, un libro de cuentos, habla la crítica de un portento de precocidad. Todo mundo, Benedetti, Carlos Real de Azúa, Ángel Rama, hablan del gran escritor uruguayo de 20 años, de la gran promesa de la literatura uruguaya. Y sin embargo, cuando Galeano abandona ese tipo de literatura para hacer una literatura que tiene que ver con la vida diaria, cuando él dice, incluso he visto ya como categorías sociológicas sentipensar, y que no es de Galeano, él lo agarra de unos pescadores en la costa de Colombia, que dicen que ellos sentipiensan, y le explican por qué, y él dice, eso es una maravilla. Y entonces él lleva eso a la forma literaria. Es decir, él agarra esas metáforas de la calle y las vuelve a contar. Claro, que como él me dijo, no es como un antropólogo, no agarro el grabador y luego lo copio. Mi trabajo como escritor está en darle forma a eso que escuché en la calle. Pero todo lo que cuento ocurrió. Y esto le da un vuelco a la literatura, en ese sentido, que no habla de las cosas del más allá, sino de todo lo que ocurre en el más acá. Y el verdadero mérito de Galeano como escritor o como artista estriba en cómo cuenta lo que escuchó. Un poquito como los cazadores que alrededor de la fogata cantaban acerca de lo que había pasado. Y bueno, esta crítica, o la gran crítica, digamos, deja de hablar de Galeano. ¿Por qué? Porque ya es un periodista nada más, porque no entienden, porque para ellos, para esta crítica, esto no es arte ni es literatura. ¿Por qué? Porque habla de la gente mundana, de la gente de la calle. Y otra vez, sin saberlo quizás o sin quererlo ver, la crítica está haciendo gala de un muy ostentoso elitismo. Pero para entender un poco mejor de dónde viene Galeano, yo me iría más atrás.
porque cuando decía la crítica a los 20 años que era un portento de precocidad, a la crítica no le faltaba verdad. De hecho, Mario Benedetti prologa su libro de cuentos. Dice que es un gran escritor. Y escribieron también sobre los días siguientes, donde se habla de una promesa de la literatura uruguaya. De hecho, Ida Vital escribe una reseña sobre ese librito. Galeano empieza a publicar a la inverosímil edad de los 14 años. Es decir, él ni siquiera se había puesto, dice, él cuenta en algún lugar, apenas acaba de estrenar los pantalones largos cuando él llegó a la Casa del Pueblo, que era la casa del Partido Socialista de Uruguay, fundado por Emilio Frugoni, un prócer de la política en Uruguay, fundador una de las figuras solares del siglo XX uruguayo, junto con Carlos Quijano, el fundador del semanario Marcha. Y llega ahí y Galeano pide ver a don Emilio, que había vivido en Europa y que más bien fundó el Partido Socialista Uruguayo cuando regresa de Europa a Uruguay, después de conocer a los diversos partidos y movimientos de izquierda en Europa. Entonces Galeano, ya Emilio Frugoni era un viejo, y Galeano era un chiquilín de 14 años. Pide verlo y el viejo sale y Galeano le muestra una caricatura. Porque Eduardo empezó queriendo ser pintor y él hacía cartón político. Y entonces Emilio lo vio e inmediatamente descubrió ahí al artista, que ya era sin saber que lo era, y le dio un trabajo muy peculiar. Galeano iba a publicar, que de hecho en ese entonces no se llamaba Galeano, porque Galeano es su apellido materno. Él es Eduardo Hughes Galeano, porque los Hughes son una familia bastante aristocrática de Uruguay, que vienen de un buscavidas inglés que llegó a Uruguay y se volvió un señor feudal, dueño de personas y de cosas. Su familia era todavía bastante de derecha, los Hughes. Y Galeano, por muchas razones, firmaba como Eduardo Hughes Galeano, luego Eduardo H. Galeano y luego Eduardo Galeano. De hecho, ese libro de Guatemala lo firma como Eduardo H. Galeano, la edición original de Arca. Bueno, Galeano tiene la singular misión de dibujar el cartón político del semanario El Sol, que aparece cada viernes en Montevideo y que se manda al interior. Entonces imagínense la precocidad de un chiquilín, aquí 14 años, están en la secundaria, que tiene una cierta formación política o una profundidad de su formación política como para hacer el cartón político. Hoy pensemos en el Fisgón, por ejemplo. Y es que tener una cierta cultura y además una capacidad de análisis de la realidad para ser capaz de sintetizar todo eso en una imagen. Estamos hablando entonces sí de un portento de precocidad. Galeano empieza a publicar a los 14 años y medio, en el 55, su primer cartón, y siempre digo yo que Eduardo tuvo la suerte de conocer a la gente idónea en el momento justo. Se hizo muy amigo de dos personas. El primero es un abogado, un tipo que estudió Derecho, leyes más bien, que era más grande que Galeano, y que hicieron amistad a primera vista. Y entonces este tipo iba y todos los domingos lo visitaba, y dice Galeano, ya un Galeano viejo, que este tipo le daba los mejores chistes para su cartón político, las mejores ideas. Galeano además empieza a militar en la Juventud Socialista y a tomar los cursos de formación política. Y Galeano abandonó la escuela en sexto de primaria o primero de secundaria, hasta ahí estudió. Empezó a trabajar y su universidad fueron los cursos de formación política en el Partido Socialista, donde leyó El Capital durante 3 años en grupo con Enrique Brocken, un filósofo anarquista argentino que cruzaba
de Buenos Aires a Montevideo todos los fines de semana porque los sábados había sesión del Capital en el Partido Socialista y cada quien se llevaba la tarea a su casa y tenía que hacer lecturas complementarias, en fin, ¿no? La disputa de Lenin con Rosa Luxemburgo, en fin. Vivian Trías fue otro maestro suyo, el gran teórico de la historia en Uruguay, fue otro de los, y además una persona que admiró muchísimo Galeano. Vivian Trías, como él dice, le enseñó a nacionalizar el marxismo, porque antes el nacionalismo era visto como de derecha, ¿no? El nazismo. Y dice, Vivian Trías nos enseñó a nacionalizar el marxismo. Y a leer la historia, ¿no? Entonces fue su gran maestro de historia. Entonces ahí se forma Eduardo. Y con estos amigos que llega a tener Galeano, termina de formarse. Este tipo que estudiaba leyes es mandado por el partido al departamento 33. Los departamentos son como nuestros estados de provincia. Imagínense que lo mandan a Guerrero. El 33 es una zona muy, muy pauperizada, donde había todavía grandes latifundios. Pues esta persona levanta a los cañeros, los empieza a organizar. Como dice Galeano, por primera vez escucharon las palabras justicia, dignidad, trabajo, estos campesinos, y se organizan y marchan a Montevideo. Bueno, este tipo, que era el gran amigo de Eduardo, se llamaba Raúl Sendic, y fue nada menos que el fundador de la guerrilla Tupamara. Entonces, digamos que Raúl Sendic, que no es una figura menor de la historia uruguaya, fue uno de sus formadores, de sus grandes amigos, ¿no? Entonces tiene Galeano la suerte de estar con la gente idónea en el lugar apropiado, ¿no? Tiempo y espacio. Entonces Galeano empieza a publicar en El Sol cartones y luego, como él quería ser pintor, y como él lo contó muchas veces, no fui pintor porque no tenía imaginación, no fui santo porque era muy pecador y no fui futbolista porque era pata de palo. Entonces, ¿qué me quedó? Ser escritor. Por descarte. Bueno, él dibujaba entonces, como les digo, con el cartón político, y dibujaba por su cuenta, intentaba hacer pintura, y hace algo extrañísimo, que tuve la oportunidad de ver en Montevideo después de dedicarle los últimos 15 años de mi vida a este tema, y de hablar tantas veces con Eduardo y de ver los archivos en la Biblioteca Nacional de Uruguay, en la de Argentina, en fin, que es que Eduardo empieza a publicar a los 15 años crónica y reseñas de las exposiciones de arte. Va a los museos de Montevideo y empieza a hacer las reseñas de artes plásticas del semanario. Eduardo tiene 15 años. Y es asombroso o inverosímil ver cómo un chiquilín de 15 años habla de los pintores abstractos de Austria, habla del arte israelí y hace la separación israelita del recién fundado Estado de Israel, no hace mucho. Acuérdense que hablamos del 56, no significa arte judío, el arte judío es otra cosa. Habla de la historia del arte italiano, habla de la pintura brasileña, es decir, es un viaje. Yo no sé, porque nadie me pudo dar razón, y entrevisté a toda la gente que conoció a Eduardo a los 15 años en la Juventud Socialista, Gloria D'Alessandro, Carlos Machado, José Díaz, que compartieron con él en el partido. Todos me decían que realmente tenía una cultura muy sólida, Galeano, para tener 15, 16 años. Para mí es un misterio de dónde venía su formación. Sé que su madre trabajaba en una librería, sé que su tío era artesano, orfebre, era pintor, de hecho publicó un libro sobre arte abstracto y hablaba mucho de psicoanálisis. Sé que su abuela, la que adoraba a Eduardo, con la que vivió, porque se separaron sus padres y él vivió con la abuela y sus hermanos separados, uno en cada casa, y él se formó, él creció con la abuela. Sé que su abuela era una mujer cultísima, pero cómo es el proceso de formación de Eduardo lo ignoro. Yo solo sé que en el Partido Socialista, y leí las notas, había gente que hablaba con envidia de él. Tengo una nota preciosa de Sila Contreras,
que fue una aventura encontrar su nombre, nada más firmaban como SC. Sila Contreras, digo, ¿qué carajos es SC? 50 años después buscando el nombre de un SC. Y luego me explicaron por qué. Porque la gente, por militancia política, no quería firmar sus notas. Porque lo que querías era que el contenido, privilegiar el contenido y que llegara a la gente. Lo importante es lo que digo, no quién lo dice. Por lo tanto, no importa que yo firme mis notas, porque no importa. Así pues, después de entrevistar a todo el mundo, lo que me queda claro es que es un misterio cómo Eduardo se formó. Y Sila Contreras, en esta nota que hace sobre Eduardo, habla de un chiquilín con un rulo en la cabeza, rubio, que habla con que le cae mal porque le parece muy pedante, porque es un chico de 15 años hablando de literatura y de pintura. Bueno, por ahí me topé una reseña de Galeano sobre Brecht a los 17 años, o sobre Mayakovsky. En fin, hay que estar bien formado para llegar a esas lecturas. Entonces Galeano pasa del Sol, del cual se vuelve a los 17 años secretario de redacción. Todos los que hemos trabajado o tenido relación con las revistas o con las publicaciones sabemos que la figura más importante de una publicación es un secretario de redacción. ¿Por qué? Porque es el que hace la talacha. El director hace más bien relaciones públicas. Consigue escritoras, escritores, o puede ser compartida, pero es una figura, la Secretaría de Redacción o Subdirección es una figura fundamental. Entonces, Galeano se vuelve secretario de redacción del Sol a los 17 años y llega a Marcha a los 20 años. Imagínense que antes de Galeano había estado nada menos que Juan Carlos Onetti en Marcha. Y había estado Ángel Rama, era director de cultura del semanario, uno de los grandes críticos del siglo XX en América Latina. Y antes había estado Rodríguez Monegal, otro de los grandes críticos, digamos los dos más grandes, o dos de los más grandes, en la sección de cultura de Marcha. Estamos hablando de gente de estatura literaria. Y ahí tenemos un chiquilín de 20 años que empieza a organizar la revista. Este artículo se publica, no se peleaba con el director, con Carlos Quijano, por deporte, porque además uno era un viejo, el otro un chiquilín, y hay notas donde dice que se peleaban y no se hablaban por días. Y entonces, ¿cómo haces una publicación cuando el director y el subdirector no se hablan? Y entonces todo el mundo estaba en marcha. Y Eduardo lo escribió muchas veces, me contó también que se ofendía mucho por el talante democrático de Quijano, porque decía que la derecha ya tenía muchas plataformas para muchas tribunas y que no necesitaba otra más. Entonces que darle espacio, artículos de reflexión de gente como Borges o Rodríguez Monegal sobraba. Y Quijano decía que no, que era parte de ver la cara y contracara de la realidad. Claro que el Galeano de 20 años veía el mundo de otra manera, como lo vemos todos a los 20 años, ¿no? Entonces, Galeano trabaja en Marcha, en el Sol como secretario de redacción, ingresa a Marcha haciendo otra vez dibujo, y creo que hizo 2 dibujos nada más, porque enseguida empieza a publicar crónica. Y Quijano olfatea la forma de escribir, porque además es increíble. Bueno, uno piensa que tiene 21 años y que su crónica está poblada de metáforas y además te hacen reír, porque además es bastante ácido para la crítica. Por ejemplo, cuando ya años más adelante, en el 67, cubre una reunión de la OEA en Brasil, lo expulsa la dictadura de Castelo Branco de Brasil, y entonces alega la dictadura que Galeano está cubriendo la reunión de la OEA como reportero y director en ese entonces del periódico Época. Y la dictadura lo expulsa del Brasil por páginas injuriosas contra el Brasil o algo así. Y en realidad Galeano dice que cuando está en la comisaría en Brasil, que no entiende por qué lo expulsan, porque ¿dónde están las páginas injuriosas? Porque él había dicho, o escribió en la crónica, que todos los embajadores de la OEA ni bien estaban ya contando los minutos para que acabara la sesión e irse a los prostíbulos de Río de Janeiro.
patrocinados con el erario público de sus respectivos países, o a los table dance de Río de Janeiro, ¿no? Y eso era injurioso contra el Brasil. Y dice, pero ¿cómo voy a injuriar yo al Brasil si para mí Brasil, las mujeres le dice más bien, no injurioso contra el Brasil, contra las mujeres brasileñas? Dice Galeano, en una contestación a la dictadura, que cómo él va a ser injurioso contra las mujeres brasileñas si son el testimonio viviente de que Dios existe. Entonces es bastante jodido, ¿no? Siempre está con la broma, siempre está la ironía ahí metida, todo el tiempo está escribiendo así. Entonces es muy nutritivo leer un cronista así, porque cuando no busca la realidad por el lado humorístico, la busca por el lado poético. Es decir, hay algo desde Eduardo Joven que le quedó toda la vida, que es, no hay nada peor que un escritor que aburre lo que toca. Y ese tipo de escritor es muy común. Es el escritor que escribe para la feligresía. Yo a los de izquierda les voy a escribir sobre vamos a hacer antisistema, pero si eso ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué hablar así para la gente de la parroquia es empobrecer el mundo y empobrecer la palabra? Porque de lo que se trata es de llegar a los que no están convencidos, y para eso hay que llegar por la belleza, por la conmoción. Y por la conmoción, a la conmoción se llega por la imaginación, por la poesía, porque seas capaz de seducir al lector o al otro. Y entonces tu tarea como escritor es menos pobre, menos mediocre. No es voy a escribir para los de izquierda, que te van a aplaudir, sí. No, voy a escribir para todo mundo. Es más, a ellos ya sé que van a aplaudir. Voy a escribir para los que no están convencidos, para incluso los opositores, porque con ellos quiero dialogar. Entonces es una tarea fundamental, ¿no? Y que a menudo la izquierda suele traicionar en un arte que trata de convencer a los convencidos. Y así no se llega muy lejos. Entonces Galeano, y bueno, me gustaría que voy a cerrar ya para... Este Galeano es el que más me interesa porque es el Galeano anterior a Las Venas Abiertas. Ese libro es del 67, pero antes había publicado un libro que se llama China, Crónicas de un desafío. China 1964, Crónica de un desafío. Ahora que Carlos Díaz, el director de Siglo XXI Argentina, que afortunadamente compró Siglo XXI México, cuando la Bastida estaba vendiendo hasta lo que no era suyo, Carlos me dijo, y creo que así me lo dijo en el 16 cuando lo entrevisté, que así ha dado muestra a la editorial, está comprando los derechos de las obras de estos años de Galeano. Por eso publicó Guatemala, porque le compró los derechos a Arca. Creo que ahora quieren publicar los días siguientes y por ahí. No está mal, porque son buenos libros. De hecho, ese prólogo de Daniel Weinberg es extraordinario, ese estudio introductorio de ese libro. Bueno, estos libros, en China les decía, China es un libro de crónicas de cuando Galeano estuvo en China y cuando estuvo en la República Checa y en Rusia. Entonces Galeano se fue a China para ver qué pasaba con el maoísmo. Y entonces, le llamaba mucho la atención la disputa Moscú-Pekín, porque decía, aquí está la vanguardia de la revolución en nuestra época. Y los chinos eran bravísimos, criticaban a los rusos de que eran bastante burocráticos los rusos y que habían perdido la pasión revolucionaria, que más bien eran bastante imperialistas, decían los chinos. Hay puntos suspensivos. Entonces, Galeano hace este viaje y entonces, como lo están guiando miembros del Partido Comunista Chino, a la gente que le dan a entrevistar, Galeano es a la que no entrevista. Todo aquel chinito que llega con Galeano le dicen, tienes que entrevistar a Galeano no lo entrevista. Si entonces dice Galeano, íbamos, por ejemplo, saliendo de Pekín, entonces vamos 2 horas en automóvil y de repente yo veo, ¿qué es allá? Es una fábrica. Quiero ir. Y va a la fábrica y lo primero que cuenta Galeano, realmente conmovido, es que se escuchaba música en la fábrica, era de una cooperativa. Y la música que se escucha en la cooperativa, en esa fábrica en China, perdida ahí
a las afueras de Pekín, era música de la Revolución Cubana, música cubana. Y entonces Galeano empieza a entrevistar a los obreros y les pregunta qué piensan de Nikita Khrushchev. Y todos le dicen su versión de que si es menos o más revolucionario, de que si la revolución pasa por aquí o por la internacional, o una nueva, no sé. Y entonces Galeano hace un libro de crónicas, termina con la entrevista al último emperador de China, donde el último emperador cuenta cómo fue su proceso de reeducación, cuando dice que le agradece al Partido Comunista Chino porque le hicieron darse cuenta de que él vivía en el privilegio, con miles de sirvientes, y que él estaba, su opulencia era al mismo tiempo la degradación de él mismo, porque era una chichincle de los ingleses, y al mismo tiempo la opresión de su pueblo, porque él era privilegiado por, como dice Francesca Gargalo, allí donde... ¿Cómo es? A ver, dilo. Es donde existe un privilegio y un derecho negado. Ahí donde existe un privilegio, hay un derecho negado. Francesca lo lleva, por ejemplo, al patriarcado, donde yo no lavo los platos, hay el derecho negado de mi hermana, de mi mamá, donde a mí me dejan ir a la universidad, o donde incluso de las élites, donde yo tengo mucho dinero, es a costa de la clausura de derechos de tantos otros. Bueno, entonces Galeano habla con el emperador de China y le dice él cómo se reeducó, y entonces cómo se da cuenta que está leyendo a Marx y que se da cuenta de horrorizado de su pasado y que algún día espera, dice el emperador, ser llamado camarada, tener el honor de ser llamado camarada. Entonces cuenta luego su viaje por Siberia, en fin, es un librazo, que es un poco las crónicas que se habían publicado en Marcha. Entonces hay un Galeano, imagínense ustedes, y con eso cierro, que cuando Galeano publica Las Venas Abiertas de América Latina, es un escritor que tiene 15 años de experiencia escribiendo. Pero ese escritor tiene 30 años cuando publica Las Venas Abiertas. O sea, hablamos de un escritor de 30 años que ya es un escritor maduro, porque la mitad de su vida ha estado escribiendo y publicando. Entonces, Las Venas Abiertas es obvio o es natural que sea una maravilla de prosa. Más allá pueden cuestionarse cosas de Las Venas, indudablemente. El mismo Galeano, yo he escrito mucho sobre eso, no se retractó de Las Venas, sino más bien en su estilo jodedor, le gustaba mucho, era muy bromista además, uno se moría de risa con él. Contaba y contaba cosas y de todo mundo tenía historias y muchas te morías de risa. Y entonces, queriendo hacerse el payaso, dice que él no volvería a leer Las Venas Abiertas porque quedaría desmayado y sería ingresado a un hospital. Y salen Enrique Krause y Vargas Llosa y todo el mundo a decir, ahí está, se retractó el pasquín que escribió en los años 70. ¿Ya ven? Estaba equivocado Galeano, estaba equivocada Las Venas. Por lo tanto, su visión del mundo era incorrecta. Por lo tanto, la izquierda fuchi, ¿no? Pero Galeano, cuando, más allá de que pueda ser caricaturesco o no el libro, en pintar los buenos y los malos, no, como el mismo Galeano dice, no le faltan méritos a las verdades que desnuda. Dice, más bien sigue siendo vigente ese libro porque siguen los mismos problemas 50 años después, cuando no agravados. Entonces, cuando Galeano escribe a los 30 años Las Venas Abiertas, ya es un escritor hecho y derecho. De hecho, yo sostengo que Las Venas Abiertas baja la cortina o cierra la puerta al primer Galeano, al Galeano que está todavía escribiendo mucho periodismo, que escribe todavía ficción, nunca he tenido oportunidad de ver los cuentos que publicó en Casa de las Américas. Yo nada más leí las cartas que le mandó a Roberto Fernández Retamar, que ya murió, donde le dice, y el cuento que te mandé 3 cuentos, y era muy neurótico, era bastante hinchapelotas Galeano, porque era muy maniático. Entonces le manda en la página tal, en el renglón tal, ahí es mal un D. Yo lo entiendo porque soy igual de maniático, entonces muy toc. Entonces
entiendo que uno no puede dormir si no se corrige esa idiotez que a nadie le importa o que nadie va a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando poblaba sus libros de imágenes, eso uno lo puede entender después de conocer lo que les he contado. Como Galeano quiso ser pintor al principio, al final de su vida, él puebla de imágenes sus libros, porque está jugando con los dos lenguajes. Y este Galeano con el cual estamos familiarizados es un Galeano que ha tenido que probar y equivocarse mucho en la prosa, mucho en la narración, para llegar a ser el escritor que es. Y que por primera vez, o digamos, clausura una primera etapa de su literatura con Las venas abiertas. Para mí, entre Las venas abiertas y los días y noches de amor y de guerra, que a mí es mi libro favorito, parece un libro estremecedor y que aquí tendría que verse. Yo cuando hablé con Taibo, que hablamos de muchos escritores, amigos de Galeano, por cierto, me decía que es uno de los libros que más lo estremecen. Claro que quién sabe hace cuántos años hizo esa lectura, porque me decía, uy, ese libro, ay, qué bueno es. Pero es un libro fundamental porque es la historia del siglo XX americano, pero desde el horror, es decir, desde las pesadillas y desde el amor. El ser humano es capaz de lo más grandioso y de lo más vil, de los grandes amores y de las grandes perversiones. Y entonces ese libro es la totalidad humana, la noche y el día, el amor y la guerra. Que un poco es lo que hace en Memoria del Fuego, pero ahí lo hace poéticamente. Para mí, de Las venas abiertas a Días y noches, hay un segundo Galeano, que está explorando ya no es ese autor de ficción, ni esa prosa larga, un libro de 300 páginas sobre las venas abiertas, sino es el escritor de textos cortos. Cada vez su prosa se va así, achicándose. Me contó que Rulfo, del que fue muy amigo y lo admiraba mucho, decía que Rulfo era su gran maestro. Decía que Rulfo le decía que la literatura no se escribía con el lápiz, sino con la goma de borrar. Porque hay que irle quitando a lo que uno escribe hasta llegar al hueso, a la médula de lo que hay que contar. Y entonces, Galeano fue achicando su prosa, achicando su obra hasta que llega el relato de, y con esto ahora sí termino, hay una historia que me contó de Fernando. Uy, les voy a fallar con el apellido. No me acuerdo que se llama Fernando. El tipo había sido guerrillero, estaba enfermo, le faltaba un pulmón, y cuando cayó preso por la dictadura, se encargaron de hacerle mierda el segundo pulmón. Entonces dice Galeano, nadie sabe cómo vivía de milagro. Y entonces, exiliado en Europa, Galeano, en España, se topa Elena Villagra, otra mujer, su mujer, que además yo sostengo que el Galeano que conocemos tiene mucho que ver Elena Villagra en él, en su obra, porque trabajaban en equipo, era su editor in chief, como le decía Galeano, su editora en jefe, ¿no? Y Elena, a quien tengo la suertísima de conocer y de querer, cuando habla naturalmente, uno escucha a Eduardo todo el tiempo. Son así palabras muy, incluso ásperas, ¿no? Es la imagen en seco. También muy, muy combatiente Elena y que tuvo que huir del terror en la Argentina. Bueno, cuando están en Europa, creo que estaba yendo a Bélgica o regresando de Bélgica, Elena se topa a este Fernando en el tren, lo reconoce y lo lleva a su casa en Barcelona. Una casita que tenían bien chiquita Eduardo y Elena, y la pulga, Mariana Mactas, que era la hija de Elena y que Eduardo volvió su hija. Y entonces la famosa pulga a la que le dedica Memoria del Fuego. Y entonces Fernando vive con Galeano y Elena hasta que muere. Entonces Galeano está acometiendo la empresa de su vida, porque si hay una obra que va a perdurar, y cuando cambien nuestros críticos, cuando se mueran estos críticos que tenemos, y se haga otro tipo de crítica, Memoria del Fuego va a estar en el mismo anaquel que Rayuela y que 100 años de soledad y que muchas de las grandes obras de la literatura latinoamericana.
Memoria del Fuego ahí va a estar, cuando se quiten la ceguera a la crítica, ¿no? Bueno, Galeano está contando una historia. La historia, imagínense nada más, es una chiquilina de la aristocracia de Buenos Aires, porteña, de la gran burguesía argentina, pongamos por caso la hija de un magnate de aquí, que se enamora de un cura y se fugan. El cura veinteañero y la chiquilina de la alta sociedad argentina. Entonces el dictador Rosas, para escarmentar, para dar una imagen de rectitud y honorabilidad, los hace perseguir hasta que los capturan, los enjuician. Vélez Sarsfield es el abogado que se encarga de enjuiciar, de pedir el fusilamiento, y los fusilan. Bueno, Galeano quería contar esta historia, pero no sabía cómo. Entonces la separó en 3 partes. Dice, la primera parte cuenta cómo se conocen, quién es cada quien. Introduce a los personajes. La dama y el cura. Ahí acaba. La segunda parte, dice Galeano, tenía yo 5 hojas. Y entonces yo le leía mis textos a Elena y a Fernando, y Fernando decía, hay mucha piedra en la lenteja. Y volví a escribir. 4 hojas. Hay mucha piedra en la lenteja. Carajo, otra vez. 2 hojas. Hay mucha piedra en la lenteja. Y así fue hasta que le dijo, mira, Fernando, aquí está el texto. Si no te gusta, te vas a la mierda. Te mato. Pero este es el último texto y no puedo más. El desafío de Eduardo era, ¿cómo voy a contar? Porque para justificar que una dama de la alta sociedad abandone a su familia, su prestigio, su sociedad, para fugarse con un cura de pueblo, tiene que ser un amor avasallador. ¿Cómo lo dices ese amor para estremecer? Y entonces la segunda parte, luego de 7 hojas, se fue adelgazando, 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 hasta que quedó en ellos son 2 que por error la noche corrige. Y ahí quedó. Ese era el verso, que es la segunda parte de la historia. Y la tercera hace un acopio, dice, pues para que no sea subjetivo, lo que voy a hacer es qué decían los diarios de la época del tema. Y con eso cierra las 3 partes. La introducción, ellos son 2 por error que la noche corrige, y lo que dijeron los diarios. Y tenemos una novela, pero Galeano la contó en 2 páginas. Entonces eso fue viene desde, imagínense, desde los 14 años y medio hasta desembocar en Memoria del Fuego, que es su gran libro, ¿no? Luego hay otros, espejos y demás, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias y bueno, a quienes tengan preguntas, encantado. Decía al principio que engalana, pero yo creo que más bien engaleana tu presencia. Yo creo que podríamos inventar aquí como existe para las personas que nos siguen en otros países, porque hay saludos de Uruguay, desde Argentina. Pues en México tenemos el verbo cantinflear, de hecho en todo el mundo, porque está en la RAE. Bueno, yo creo que también deberíamos inventar el verbo galenear sí, y aparte de todo, ir pintando pequeñas metáforas, ir dando algunas imágenes aparentemente desordenadas, pero que tienen el objetivo de ir dándonos como los múltiples ángulos de una historia. Ustedes no están acá, pero antes de que llegaran les cuento el detrás de cámaras o el fuera de campo. Aquí Román agarra el libro sobre Guatemala de Galeano y es impresionante cómo lo ha metido en diferentes momentos de su relato, como si estuviera preparado desde hace semanas, ¿no? Bueno, yo creo que también eso un poco resume o nos permite evocar a esta figura de Galeano. Yo me voy a permitir solamente contar una anécdota. Una de las experiencias que yo tengo de Galeano es cuando él vino a la sala Nezahualcóyotl, a la UNAM, y no solamente estaba pletórica, no solamente hubo gente que se quedó afuera y que lo vio desde otros espacios y desde las transmisiones en redes, que en ese momento no eran tan cotidianas como lo son ahora,
fue pues un acto de litúrgico el ver cómo Galeano podía mantener a un auditorio completamente absorto, entusiasta, simplemente leyendo lo que había escrito, ¿no? Así, en desordenadamente, galeanísticamente, yendo de uno a otro espacio de nuestra América, contando anécdotas y al público enloquecido. Quizás si hubieran vendido en ese momento playeras de Galeano afuera, se hubieran vendido todas y gorras y la gente gritando otro, como si fuera el grupo de rock más popular del momento, ¿no? Gracias a Galeano también nosotros hemos podido saber, por ejemplo, que alguna vez cuando se estaba filmando la película de Paul Leduc, Rey de México Insurgente, y que había un personaje que personificaba a Pancho Villa, hubo unas personas que estaban siendo maltratadas por el hacendado del lugar donde estaban filmando y las personas fueron a pedir a la producción que les prestaran a Pancho Villa para poder ir a hacer justicia. Gracias a Galeano sabemos también que había un pueblo en México que no tenía nombre y que pues las personas estaban pensando en cómo debía llamarse ese lugar y que una persona se encontró un libro sobre Salvador Allende y que un día llegó feliz a contar a la asamblea de su pueblo, a decir: nuestro pueblo se tiene que llamar Salvador Allende, y desde ese día la gente dice vamos a Salvador Allende, y que eso es algo que ocurrió en México. No sé si haya ocurrido exactamente como lo cuenta Galeano, lo que sí sé es que no lo sabríamos si como Galeano lo contó, no lo hubiéramos leído, no lo hubiéramos escuchado, no lo hubiéramos visto en alguna reproducción o en alguno de sus libros. Y finalmente quiero decir que pues libros que quizá han sido menospreciados, que quizá hayan sido vapuleados por una crítica que se enoja, que le parece distante, que se siente distante ante lo popular, pues han sido la causa también por la cual en los colectivos en Buenos Aires en 1974-75 a la gente la bajaban, la desnudaban en la vía pública y la perseguían, y después de 1976 la metían también a campos de concentración y la desaparecían por el pecado de ir leyendo a las venas abiertas de América Latina. Esa literatura aparentemente insignificante, esa literatura que pudiera decirse superada, o esa versión de la historia quizá con tan poca rigurosidad. Pues sí, pero con toda esa poca rigurosidad a cuestas, la gente tuvo que salir al exilio por el pecado de tener esos y otros libros de la época, ¿no? Yo solamente estoy diciendo esto para que ustedes se animen a alzar la mano y a preguntar algo. No todos los días tenemos el gusto de estar en esta conversación, que realmente pudiéramos estar en una cafetería, pero no habría las condiciones técnicas para grabarla, pero que nos sentimos como en una cafetería charlando sobre lo que nos apasiona, sobre lo que nos gusta, que es cómo expandir nuestro horizonte, nuestra sensibilidad a partir de reconocernos plenamente humanos, porque desde ahí también se es de izquierda, desde el decir esto es un derecho que no nos van a arrebatar, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieren alguien preguntar? Adelante, por favor, le pido que se acerque. Ah, ahí tiene otro micrófono, gracias, Janita. Bueno, entonces, y también ahorita vamos a ver si hay preguntas en el Zoom. Gracias, adelante, compañero, diga su nombre, por favor. Salomón, buenas tardes. Es que es algo comentó el compañero y me quedó haciendo mucho ruido. No, digo ruido de que desde que lo comentó se me ha quedado ahí dando vuelto. Respecto a que menciona que mensaje escrito es literatura y que mencionó que precisamente el periodismo como tal también forma parte de. Estoy completamente de acuerdo. A lo que quería ver es que si en un momento dado se consideró precisamente ese tipo de analogía. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que en las bellas artes la danza, la música y el teatro son artes temporales. No hay nada antes de que inicie el espectáculo y el momento que termina ya no hay nada. Simplemente el momento es el impacto que le haya llegado a la audiencia y al público. Asimismo,
O sea, precisamente la palabra periodismo es algo periódico, es algo, una novela no es atemporal, pero una crónica, una nota, un espacio dicho en un momento específico solamente, es precisamente un espacio temporal que se da dentro de la literatura. Se puede considerar de que el maestro haya manejado esa analogía respecto al arte temporal o al arte completo con la otra, obviamente sin demeritar lo que dijeron de que no es un subgénero. Bueno, tendría que quizás repetir aquello de no es Eduardo el único que piensa a la literatura así, a la literatura como arte, ¿no? Sino es toda esta generación. Lo mismo Juan Gelman habla de la poesía de la calle, que la poesía está en la calle. Y Benedetti igual. Es decir, son estos escritores con una formación y una vocación realmente social y de transformación, de una auténtica formación revolucionaria o un instinto revolucionario, que piensan que la literatura no es, digamos, lo que quieren hacer es no enajenar la literatura de la vida diaria. De alguna manera, cuando nosotros con eso comencé, la literatura está en la vida diaria. Diariamente pasa. A nosotros no nada más decimos metáforas todo el tiempo, sino vivimos cosas dignas de ser dichas, relatadas, contadas, cantadas. Nos ocurren cosas mágicas, maravillosas todo el tiempo. Decía García Márquez, me pareció fantástico, que el escritor en América tenía un trabajo un poco triste, porque su única tarea era copiar la realidad. Porque la realidad, tan absurda como es, y mágica y maravillosa como es, parece producto de la imaginación y no lo es. Aquí en América el escritor solo tiene que copiar la realidad. ¿Con esto qué quieren decir estos escritores? Que el arte no es, sí, obviamente hay artistas o los artistas son una élite, pero que esta forma en que nos presentan el arte estos otros escritores nos quiere decir que el arte está entre nosotros y que todos los días somos capaces de arte, de cualquier arte. En este caso, un escritor va a hablar de la literatura, pero lo mismo se me ocurre con Atahualpa Yupanqui para la música, o con Piazzolla, por ejemplo, lo que hace con el tango, que es una maravilla, o, en fin, o en la pintura, ejemplos hay de sobra, ¿no? Entonces, o en el cine, en que hace Raimundo Gleiser, por ejemplo, con el cine argentino. Entonces, el cine de base. Quiero decir con esto que lo que tratan de decirnos es, la literatura es todo producto escrito que produce una sociedad, no hay alta y baja literatura, hay literatura a secas. Y todo producto, todo mensaje, sea en un muro o una gran novela, es literatura, porque es un mensaje escrito, producido por una sociedad. Esa sociedad resume en un agravio, por ejemplo, en una barda, resume su forma de pensar y de sentir. Cuando le decían, creo que a Pascual Ortiz Rubio, que le decían el nopal por baboso, porque era un achichincle de Plutarco Elías Calles, ¿no? ¿Qué quiere decir? La sabiduría popular está diciendo, ahí está una imagen, una metáfora. El presidente es el nopal. Y hay una crítica feroz atrás. Entonces, ¿qué diferencia esto de una ironía de Octavio Paz en su crítica política? ¿Cuál es la diferencia? La forma de encarar, pero tan literario uno como otro. Ahora, decir que Octavio Paz es una retahíla de frases de muro, pues no. Pero otra vez, lo que dije al inicio, así como hay buenos y malos escritores, hay buena y mala literatura. Hay libros buenos y libros malos. Paulo Coelho o Stephen King, ¿son escritores? Claro que lo son. Hay quienes dudan de si Stephen King no es un gran escritor, y ahí podríamos entrar en una gran discusión, pero sobre todo tendríamos que decir, hay buenos y malos escritores, y cada quien va a ubicar en donde quiere a los suyos, o sea, a sus propias pasiones, ¿no? Pero aquí lo que me interesa rescatar es cómo estos escritores nos están diciendo, a ver, el arte está entre nosotros, y si la finalidad del arte es contar la vida humana,
para podernos reflejar en ella y encontrar las respuestas a nuestras propias aventuras de la existencia, entonces no me tengo que ir muy allá. Puede ser el Quijote el que me dé la revelación, o puede ser una historia de Manuel Escorza, o puede ser una historia que cuente Galeano que efectivamente le sucedió a alguien. ¿Y dónde estaría el mérito de Galeano? Es que la realidad ya es asombrosa en sí misma. El mérito de Galeano está en cómo cuenta eso para que nos conmueva. Porque así como hay gente que tiene la capacidad extraordinaria de contar chistes y que uno se muera de risa, y hay gente que cuenta el mismo chiste y uno se muere de aburrimiento, bueno, así hay quien sabe contar una historia y quien no sabe. Pero uno no puede decir, bueno, qué mal cómico es, pero no por eso es menos cómico. O quiere serlo, ¿no? Un poco va por ahí. Hay otra pregunta que viene de nuestro Zoom y luego yo te quiero también hacer una pregunta breve, a ver si, a ver si nos da tiempo, ¿no? La pregunta que viene del Zoom es realmente una tarea que dice Gisela Yepes Ballester. ¿Cómo definiría a Galeano en una frase? Eso te pasa por andar diciendo que hay mucha, ¿cómo era? Mucha piedra en la lente. Como un gran cantacuentos, hablabas tú de esa capacidad que tenía de seducción. Realmente, platicar con él era morirse de risa y estar con la boca abierta pasando una historia a otra. Hablaba como escribía. No era un personaje. Es decir, Octavio Paz decía que cuando uno es escritor, el que escribe es el personaje que se inventó la persona. Borges o Paz son los personajes que se inventaron dos fulanitos que se llamaban Jorge Luis y Octavio. Pero esos son sus personajes que escriben, porque cuando uno escribe, escribe supuestamente de lo que vivió, pero esa historia es mentira. No fue exactamente así. Pero Eduardo, además de que sabía contar, sabía cantar. Hay mucha música en su texto. Si hay alguien que sabe usar bien el ritmo y que sabe embelezarnos maneja muy bien los tiempos, es él. Por eso es un gran cantacuentos, ¿no? Cuenta cuentos, cuenta historias cantándolas. Hay mucha música, una vez como que se hizo hacia atrás porque le dije, decía Rama que eras un gran esteticista. No. Así como esteticista, no, eso es como del mundo snob, ¿no? No, en el sentido de que hay un gran arte, es muy difícil decir en sencillo lo complejo. Muy difícil. Hay quien está imposibilitado. De hecho, una vez me dijo Eduardo, tengo la impresión de que mucha gente escribe muchas páginas porque no tiene nada que decir y piensa que como no tengo nada que decir, si lo digo de la forma más compleja posible, estoy escribiendo. Hay algunas tesis que se parecen a eso. Mi pregunta parte de una premisa de la cual puedo estar equivocado, pero yo pienso que en otros países, en Cuba no se diga, en Argentina, en Uruguay, en Chile, se milita a sus referentes literarios de izquierda. Ya los mencionaste acá, no quiero volver a hacer esta lista, ¿no? Y aparte es grande. Y siento que a veces en México pensamos que la política todavía contamina la literatura. Tú has hablado un poco de esto. ¿Tienes esta misma impresión? En México hemos sabido reconocerlos como íconos de las izquierdas, ¿o es que no ha habido esos referentes? Bueno, que sí los ha habido, como un revueltas, pero quizá tal vez, no sé, el proceso ha sido distinto, quizá nuestra forma de militar y también de reivindicar a la izquierda también ha tenido otros ritmos, pero quiero saber si has pensado sobre esto, sobre los galeanos mexicanos o sobre las personas que dialogaron con Galeano en México. ¿Qué piensas? Bueno, esto lo discutí mucho con Francesca cuando terminé mi libro sobre Eduardo. La pregunta que quedó en el aire, que más bien sería el otro libro, es ¿por qué si había comunicación? Esto no lo he resuelto, tendría que investigar, ¿no? Tendría que escribir otro libro.
¿Por qué si había un comercio intelectual, había un diálogo, una conversación intelectual, artística, política, entre escritores de las mismas generaciones del Cono Sur y de acá, a los del Cono Sur los perseguían y aquí les daban puestos públicos? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó para que Benedetti tuviera 9 llaves, como decía Eduardo, porque tenía las 9 llaves de 9 casas porque lo perseguían por todas partes? 9 amigos que le dieron la llave de su casa por si tenía que refugiarse. ¿Por qué Galeano tuvo que salir huyendo con Elena Villagra? Porque tenían dinamitado el estudio donde Galeano trabajaba en la revista Crisis. ¿Por qué tiene que salir todo el mundo corriendo? Juan Gelman se tiene que exiliar en Roma, le matan al hijo y le desaparecen a la hija. ¿Y por qué en México se puede hablar contra el poder sin que el poder te haga nada? ¿O hasta dónde se habla contra el poder? Esa sería la pregunta. ¿Por qué si Elena Poniatowska conoce perfectamente a Galeano, Monsiváis conocía a Galeano? ¿Por qué si José Emilio Pacheco admiraba a Rodolfo Walsh? Si Juan Gelman conocía a José Emilio Pacheco, se habían visto en Cuba. ¿Por qué si entre ellos platicaban, aquí no los perseguían, por lo menos tan así, como a los de allá? Esa es una pregunta que merece respuesta, ¿no? Yo no, todavía no la puedo dar. Último.